De hecho, estaba viendo los nombres de las empresas, vienen con años de adeudos y, por ejemplo, la primera ficha que has hecho llegar a producción habla de cómo está integrado el grupo Intecom SADCB. Y, por ejemplo, de integración de sistemas para la construcción, dice, la empresa contaba con adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios 1992, 1993, 1994 y 1995 por un importe histórico, así lo dice, histórico, de 2.988.808 pesos de aquellos años, el cual, sumándole actualizaciones y recargos por el transcurso del tiempo, daba un monto de 12.877.075 pesos, el cual fue adherido el 30 de julio de 1977 al derecho de apoyo a los deudores del fisco con el crédito Q-8966609. A 72 parcialidades dicho crédito no se encontraba garantizado. Y así, estas tarjetas informativas que le hacía llegar Tomás Ruiz a José Ángel Gurría detallaban todos y cada uno de los adeudos de las 4 empresas de la familia de Zedillo. Y me llama mucho la atención, fíjate, Miguel, porque esto da para el análisis político, que estos personajes, José Ángel Gurría, Vicente Fox, que también está involucrado en esto porque ordenó al contralor Francisco Barrio, que por cierto fue después, si recuerdo bien, gobernador en Chihuahua, el panista Francisco Barrio, ordenó cerrar el expediente de los hermanos Zedillo y de sus empresas sin sanción alguna para estos personajes. O sea, son trácalas, manejos que se dieron en aquellos años, y estos mismos personajes son los que regresan para intentar rescatar o regresar a ese privilegio, al poder, pues porque tienen una visión de país diferente a la que hoy vemos desde Palacio Nacional. Esta de te ayudo y me ayudas, y el prianismo a todo lo que da, ¿no? Un panista como Vicente Fox ayudándole a un priista como Ernesto Zedillo, y así sucesivamente, maestro Miguel Vadillo. Por eso es muy cierto lo que dice el presidente, Vicente, de que son lo mismo los priistas y los panistas. Entre ellos mismos, aunque ellos ya hablaban que había transición de cambio en los gobiernos, en realidad eran lo mismo. Son una bola de corruptos, lo siguen siendo, Vicente. Y una de las primeras medidas que hizo precisamente Andrés Manuel López Obrador cuando asume la presidencia es modificar las leyes para que nadie, ni el secretario de Hacienda, ni el propio presidente de la República, pudieran otorgar perdones fiscales. Esto estaba en las leyes fiscales, en donde el secretario de Hacienda era facultad de él otorgar perdones fiscales a cualquier empresa transnacional, nacional, de que no pagaran impuestos. Entonces, una de las grandes sangrías económicas de las finanzas públicas era precisamente esto, el que no pagaran impuestos los grandes corporativos, tanto nacionales como transnacionales, empresariales. No pagaban impuestos, entonces las finanzas públicas siempre estaban emproblemadas. Claro, no pagaban impuestos porque además sobornaban a las autoridades, desde presidentes de la República hasta secretarios de Hacienda. O sea, había pagos por abajo de la mesa para que ellos pudieran evadir el pago de impuestos. Y esto pues era una fiesta y porque no solamente eran empresarios, se condonaba impuestos a dueños de medios de comunicación, se condonaba impuestos a políticos, a empresarios, a intelectuales, en fin, se condonaba impuestos a los amigos del sistema, a los amigos de estos regímenes corruptos que tanto daño han causado al país, Vicente. De ahí por eso que decimos, o que el mismo presidente lo comenta, de que los priistas y los panistas resultaron exactamente ser lo mismo. Y esta es una prueba de ello, como bien dices. ¿Cómo es posible que Vicente Fox, ya en la presidencia,
otorgar este perdón a la familia de su antecesor, Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando estaban las pruebas y las evidencias de cómo habían evadido el pago de impuestos 4 años 4 años en el gobierno de Carlos Salinas y 2 años en el gobierno del propio Ernesto Zedillo. Antes de dejar la presidencia, ¿qué dijo Ernesto Zedillo? Hay que arreglar este problema fiscal, porque no sabemos quién no sabía quién lo iba a sustituir y tenían miedo que pudiera ser alguien de oposición, alguien de izquierda, que entonces los investigara y su familia iba a tener que ir presa por esta evasión fiscal. De tal manera que le ordena a José Ángel Gurría, precisamente secretario de Hacienda en aquellos años, que viera y arreglar el asunto. Gurría, a su vez, le dice a Tomás Ruiz, oye, revisa cómo está la situación fiscal real de las empresas, de las 4 empresas de mis hermanos. Y es entonces esto que estabas tú leyendo, que revela, imagínate, de una deuda fiscal en esta primera empresa que señalabas, y una deuda fiscal de 4 años de casi 3 millones de pesos, ya por actualizaciones y recargos, terminaba debiendo casi 13 millones al fisco. Sin embargo, todos esos recargos y esas actualizaciones ya no se pagaron, solo se pagó la deuda principal. Es decir, les están de haber hecho una condonación de un 80%, Vicente, a la deuda que tenía. Por aquí tengo el dato también, el monto exacto de lo que se condonó, de acuerdo con ellos mismos, de acuerdo con los propios datos de ellos. Sí, cuando tuve estas tarjetas, pues les preocupó mucho porque quedaban al descubierto toda la corrupción en la que habían estado envueltos por tantos y tantos años y cómo eran las herencias del PRI al PAN, del PAN al PRI, y cómo se permitían estos excesos, y pues guardaban los expedientes simplemente a cambio de qué, pues a cambio de que aprobaran leyes en el Congreso, a cambio de que se dejara de atacar de una u otra forma y de que avalaran al gobierno que estaba en turno, ¿no? Ya fuera del PRI o del propio PAN, Vicente. Fíjate